días, hermanos. Gracias, buenos días, hermanos. Siempre es una bendición y un placer poder estar aquí con ustedes. Y hoy me tocó a mí la semillita, entonces esto siempre es una gran bendición. Entonces, después de ser modelo, aquí extreo como semillita. Entonces, la semillita de hoy se llama ¿Y los otros 9? Entonces, vamos a ver de qué se trata. Podemos pasar a la filmina. Yo, hermanos, hoy les vengo a contar una historia que está en la Biblia. Probablemente todos la hemos leído. Entonces dice así: mientras Jesús seguía caminando a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban caminando, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Este hombre era samaritano. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle la gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Este texto lo encontramos en Lucas, de los versos 11 al 19. Hermanos, hoy hablaremos del agradecimiento. Este hombre samaritano se devolvió a agradecerle a Jesús por haberlo sanado. Podemos pasar a la filmina. Cuando sentimos gratitud, agradecemos. Esta debería ser nuestra respuesta natural. La palabra gratitud proviene del latín gratitudo, término que a su vez se forma en la raíz gratus, que significa agradable, y el sufijo tudo, que expresa cualidad. Entonces, la gratitud es un sentimiento espontáneo que surge cuando recibimos algo valioso y que se nos da sin pedir nada a cambio. Jesús le regaló la sanidad a este hombre sin pedirle nada a cambio. Por eso, el hombre, al ver que su lepra se le había sido quitada, sintió gratitud. Y esto provocó que se devolviera a agradecer y le dio la gloria a Dios. Lo curioso es que la historia cuenta que Jesús no solo sanó a un hombre, hermanos, sino que sanó a 9 más. ¿Dónde están los otros 9 hombres? Estos 9 hombres, una vez que fueron sanados de su lepra, no volvieron a ver atrás. Quisieron seguir adelante con sus vidas una vez que fueron sanados, olvidando a aquel que les había brindado la sanidad. Estos hombres perdieron la oportunidad de dar testimonio de quién era Jesús y de lo que había hecho, porque estaban muy concentrados en sí mismos. Hoy, hermanos, aprendemos todos, incluida yo, de este último leproso, el cual sabía a quién le debía la gloria y que se devolvió a darle las gracias a Jesús. Dios es el dador de todo lo bueno que tenemos. Y todo aquello que nos sucede bueno no es obra del destino, hermanos, sino que es la bondad de Dios en nuestras vidas. Seamos como este 10º leproso, devolvámonos y démosle la gloria y gracias a Dios por todo lo bueno que Él nos da. No perdamos la oportunidad, como lo hicieron los otros 9 leprosos, de dar testimonio de la grandeza y de la bondad de Dios en nuestras vidas, para que Jesús se alegre de que volvimos a Él en agradecimiento y no pregunte que dónde estábamos nosotros. Muchas gracias, hermanos. Estamos tratando un tema que ya hemos iniciado. Vamos al tercer profeta menor con un mensaje mayor. Y hoy estamos con Habacuc. Y Habacuc tiene para nosotros muchas cosas que decirnos, pero quiero iniciar también esta mañana preguntándole a 2 hermanas que tenemos aquí sobre el tema. Entonces,
para tener también una generalidad de parte de ustedes. Voy a seguir tratando de hacer esta dinámica y preguntarle a algunos de ustedes algunas cosas para que también podamos compartir este tiempo, amén, porque yo sé que todos tenemos el Espíritu, todos sabemos la palabra y es una bendición poder escuchar también a otra persona. Entonces voy a pedirle ¿quién viene primero, Ceci o Ki? Porque yo no les voy a decir señoras porque aquí el grande soy yo, el viejito soy yo. No, ni tanto, pero... No, venga aquí para que nos quede aquí, para que los hermanos puedan disfrutar también de ese espacio. Bien, la pregunta que le estábamos formulando a Ceci tiene que ver con respecto a la parte de la soberanía de Dios. ¿Qué sabemos y qué puede decirnos ella sobre lo que es la soberanía de Dios? Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bueno, eso es como un quiz rápido, ¿verdad? Sí, sin anestesia. Pero, ¿qué entendemos por soberanía? Cuando decimos que Dios es soberano, es que entendemos en nuestro corazón que Él tiene el poder absoluto de todo, de toda decisión, de todo acontecimiento. Iba a decir algo, Carmen. Amén. Pero nos podemos someter a esa soberanía. ¿Cuántas veces nos sometemos a un soberano? Aquí terrenal. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, aquí me encontré un texto que dice: la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. Será exaltado infinitamente por encima de la más nivel de las criaturas. Él es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. ¿Qué podemos decir a eso? Amén. 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 Ya lo arreglé, entonces ya dice Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, pase delante de él toda la tierra. Mira, no hay nada más que agregar. Amén. Gracias, Ceci. Muy bien, ese quiz rápido. Y Aoki, la pregunta es, Aoki ya se la hemos planteado. ¿Qué sabe ella sobre el Habacuc? ¿Qué es lo que llama la atención de Habacuc? Aoki. Habacuc es un profeta menor porque su mensaje es corto, no porque su mensaje sea menos importante, ¿verdad? Al contrario, es un mensaje muy importante. Habacuc toca el tema con un contraste de situaciones sobre la soberanía de Dios y sobre el poder que Él tiene para hacer como a Él le place. No recuerdo si Él estuvo en la primera, el exilio o en el segundo, el de Judá o de Israel. Bueno, no recuerdo cuál de los dos reinos. Pero la situación de Israel, el pueblo de Israel, era buena. Así que tenían muchos motivos para quejarse o para pensar en que Dios era un Dios malo o que los había abandonado. Sin embargo, él plantea la soberanía de Dios en todo el contexto de su vida. Y gracias por la oportunidad, porque mi texto favorito de la Biblia es Habacuc 3:17. Y él empieza este versículo diciendo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo. Y ahí continúa. Y ese aunque es una contraposición que expone, aunque, ¿verdad? Contrapone mi situación. La higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Dice después: con todo yo me gozaré en Jehová y me alegraré en Él en salvación. ¿Verdad? El Señor es mi Señor. Y dice, en lugares altos, dice por ahí, me hace andar. Entonces, el Señor es soberano, como dijo la hermana Ceci, poder y autoridad para hacer como a Él le parece. Amén. Aleluya. Ya Él los conoce. Y aunque todo eso que a nosotros nos parece malo, nosotros los suframos, nos gozaremos
Y esa creo que es la actitud con la que cierra Habacuc, ¿verdad? De expresar al pueblo que Dios es soberano, hace lo que nos parece y nosotros debemos estar siempre agradecidos y agradados. Amén. Muchas gracias, hermana. Bravo. Muy bien. Si alguien quiere más, yo le hago otra pregunta y usted viene y me la contesta. Allá en la filita de atrás, no sé si la... Bueno, está bien, pero para la próxima, entonces, para que usted tenga la bendición de participar, qué bonito, porque son aspectos que tal vez puede ser que uno sepa muchas cosas, pero cuando usted las expresa, lo que realmente pasa es que en esa expresión yo primero reafirmo y después aprendo y podemos aprender de diferentes personas. Hermanos, es un buen tiempo para que usted y yo entendamos que Dios sí puede hacer muchas cosas a través de tu vida, a través de la vida de quien sea. Tenemos la autoridad espiritual, tenemos una autoridad moral, somos gente que tenemos el Espíritu Santo, somos gente muy inteligente y usted es muy capaz de poder compartirnos con todos nosotros. Así es que también con esto les invito a que sean parte de la semillita. Acérquense a Rebe Benavides y dígale, yo voy a hacer la semillita la próxima vez. ¿Está bien? Sí. Uy, qué bueno, vi cabecitas haciendo que sí. Sí, Mori, muy bien. Muy bien. Para Alex, para José, para Gaby, para la hermana por allá, Greicita, Vivi, todos y cada uno podemos participar. Amén. Muy bien, entonces vamos a ir al libro de Habacuc y gracias por esa introducción. Es un profeta menor, no porque el texto, o no porque el mensaje sea menor, sino porque es un mensaje que es profundo, aunque es corto. Habacuc, que solamente tiene estos tres capítulos, y podemos decir muchas cosas de Habacuc. Sin embargo, yo lo que quiero presentar, porque, hermanos, si hay un libro, si hay un texto que es y debiera ser fundamental para el aprendizaje, es Habacuc. Habacuc debiera ser leído y debiera ser trabajado y debiera ser muy bien interpretado. Para mí, inclusive, Habacuc tiene el centro de un texto, o el texto que Habacuc, un texto en Habacuc, debiera ser, y para mí pudiera ser el centro de la Biblia. Es, mas el justo por la fe vivirá. Es trascendental, tan tremendamente y tan fuerte que es mencionado en Hebreos, es mencionado en Romanos y es mencionado en Gálatas. Y fundamentando inclusive doctrina y teología fundamental como el de la salvación, como el de la ley y como el de la vida. Es algo impresionante cómo en este 2:4, y ahorita vamos a ver un poco más de esto, de Habacuc, se encierra algo en donde Dios viene a dividir el mundo en dos partes. Al hombre es dividido en dos partes. Vamos tal vez a hablar un poquito más de eso. Hoy lo que quiero es y que lo veamos así, un vistazo, una vista panorámica de lo que es Habacuc, que tiene que ver con la fe en la soberanía de Dios. Lo apuntaba la hermana Oki con respecto a que en todo el desarrollo del libro, la soberanía. Hay algo muy interesante que uno se puede encontrar aquí. Cuando hablamos de Habacuc, es entender que yo no puedo estar viviendo por lo que veo. Porque realmente cuando estamos diciendo que el justo por la fe vivirá, yo no puedo entonces vivir por lo que veo, porque lo que veo no es de fe. Una vez que usted lo vio, ya eso no es fe. Fe es aquello que no se percibe, que no se ve. Pero en la soberanía de Dios, fe en la soberanía de Dios. ¿Cuánta fe nosotros tenemos? Nosotros podemos decir que tenemos fe, y creo que Ceci lo apuntaba perfectamente, ¿verdad? Una cosa es decir que es la soberanía de Dios, pero ¿cuántos nos sometemos bajo el soberano? Es que una cosa es decir, usted es el que manda, y otra cosa es que yo puedo decir, usted es el que manda y yo le hago caso. Porque yo pudiera reconocer que usted manda, pero que yo le haga caso, ¿verdad? Es otro tema. Entonces, hoy queremos ver cómo de verdad en el libro de Habacuc, en esta profecía que realmente hay que entender un poquito, y cuando uno lo estudia es fascinante, hermanos, es fascinante. Si usted quiere
ver a Dios en un aspecto muy interesante, aquí puede verlo en el libro, en esto de Habacuc. No vivir por lo que veo es una de las formas en la que Habacuc trata y va a trabajar este tema, y otro, la justicia de Dios escondida. Hermanos, es interesante porque este hombre dentro de esta parte no está profetizándole al pueblo. Y esto me llamó a mí poderosamente la atención. Cuando uno empieza a ver a Habacuc, ¿verdad? Y empieza a ver que es el no vivir por vista, porque el no vivir por lo que yo veo hace que la obra en medio de los tiempos sea avivada. La forma del avivamiento es una forma en la que yo debo de vivirla por la fe. Si yo no entiendo la fe desde esa perspectiva, por eso el avivamiento muchas veces no llega, porque la gente o nosotros los cristianos vivimos muy pendientes de ver para creer, y la fe lo que dice es que hay que creer para ver. Amén. ¿Sí? Ok. Entonces, vivir por lo que veo y la justicia de Dios escondida. En el libro de Habacuc, hermanos, este es uno de los profetas, y aquí vamos a ver este vistazo. No vivir por vista, sino por fe, hará que su obra sea avivada. Y otro punto es que la particularidad del mensaje no habla al pueblo, le habla a Dios. Este hombre, hermanos, algunas personas dicen, o algunos estudiosos dicen, este es ¿recuerdan quién es en el Nuevo Testamento? ¿Quién era conocido por su incredulidad? ¿Quién? Tomás. Tomás era el incrédulo. Muchos escritores y algunos traductores y otros estudiosos dicen que Habacuc es el Tomás del Antiguo Testamento. Parece que hay un gran signo de pregunta, y cuando usted ve el texto hay tantas preguntas que él se hace, pero la particularidad del mensaje es que no le habla al pueblo, él le habla a Dios. Y empieza él diciendo con respecto a esto, porque este profeta menor tiene un estilo singular, y que una vez, en vez de hablarle al pueblo en nombre de Dios, Habacuc habló a Dios en nombre del pueblo y se esforzó para entender su forma de actuar a través de la historia. Inclusive otros muchos consideran a Habacuc como Job, que siempre ha querido y quiso entender el porqué de Dios. Parece que este hombre tenía cerebro de pregunta, es decir, había una gran pregunta que siempre se levantó, y Habacuc empieza diciéndole al Señor estas cosas. Yo sé que nosotros, hermanos, no estamos tan lejos de esto de Habacuc. No estamos tan lejos, y por eso creo que el profeta es usado de parte de Dios con respecto a esto. Porque él sí va delante de Dios, que esa es la parte en la que yo veo que nosotros debiéramos de crecer. ¿A quién llevo mis dudas? ¿A quién le llevo mis preguntas? ¿A quién llevo mis razonamientos, mis desconciertos? ¿A quién se los llevo? Porque a veces nosotros no lo dejamos nosotros o lo compartimos con personas que no tienen respuesta. Tenemos que ir a la fuente, y si usted tiene duda y pregunta, pregúntele a Dios, porque Dios siempre tiene una respuesta adecuada. Entonces vemos en esta particularidad que en esto la fe va a jugar un papel importante, y me encantaría, como siempre, que me ayuden a leer esto, los que están allá también en casita, que puedan también leerlo. Al contar 3, 1, 2, 3. La fe no es ver con los ojos, sino creer con el corazón. Otra vez, ¿cómo? 1, 2, 3. La fe no es ver con los ojos, sino creer con el corazón. Recuerden, hermanos, nosotros somos gente de fe. A nosotros se nos dio una medida de fe. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna excusa para poder decir que yo no tengo fe. No, yo tengo fe. A mí se me dio una medida de fe. Yo estoy aquí porque tengo fe. Amén. Ahora, la fe no es ver con los ojos, sino creer con el corazón. Y esto es lo que sí va a ser la gran diferencia. Habacuc implica y significa abrazar. Era un ciudadano prominente y muy respetado en Jerusalén. Él profetizó después de la caída de Nínive en el año 612, porque Oki nos preguntaba, entonces realmente está ahí en ese tiempo, antes de la primera invasión de Judá
por Babilonia en el 605 y este era un tiempo de dolor nacional para Judá. Entonces él estuvo en ese tiempo contemporáneo de Nahum, contemporáneo también de Habacuc, Nahum y creo que Zacarías, si no estoy perdido. Pero bueno, esta es la parte histórica. Ahora, ven qué tremendo, hermanos, porque y aquí vamos a entrar un poco más en esta parte del vistazo panorámico. El pueblo de Dios confronta preguntas difíciles. Hermanos, usted y yo confrontamos preguntas difíciles. Yo sé, o por lo menos no sé si solo a mí me pasa. ¿Cuántas veces uno le pregunta, Señor, pero por qué? Pero Señor, qué extraño, yo he orado. Señor, ¿verdad? No, solo a mí me pasa. Vaya, qué fe más mala. Pero el pueblo de Dios confronta preguntas difíciles y nosotros vemos aquí a Habacuc con respecto a esto. Habacuc consideró las circunstancias de su nación y quedó perplejo, hermanos. Y queda perplejo porque parecía que los hechos que presentaban problemas sin solución, pero él busca un esclarecimiento, pero a la diferencia de otros, él no abandonó su fe, ni se sumió en la amargura, sino que buscó a Dios para obtener respuestas. Que inclusive en el texto favorito de Yaoki, ¿cuál era? ¿Habacuc qué? 3:17. ¿Qué dice? Aunque la higuera no florezca. Hermanos, esto es de fe. Esto es de fe, aunque nosotros a veces no podamos ver muchas cosas. Ahora, dentro de este panorama, el pueblo sí. Y vamos a leer verso 1. Vean en el capítulo 1 de Habacuc, el verso 1. Recuerde, estoy haciéndole un vistazo panorámico, porque no puedo entrar en todo el detalle, porque de verdad aquí hay teología, hay doctrina, y por supuesto, sobre todo por la fe en la soberanía de Dios, que es muy amplia. Pero dice que tuvo la visión el profeta Habacuc. En el verso 2, ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no me escuchas? Clamo a ti, violencia, sin embargo, tú no me salvas. Verso 3, ¿por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla, surge la discordia. En el verso 4, por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo, pero por eso sale pervertida la justicia. Hermanos, él está hablando a Dios y le está diciendo, Dios, yo no sé qué hacer con usted más. A ver, ¿cómo es? Yo oro, voy a la iglesia, hasta diezmo, ofrendo y toda la cosa, y vea que la cosa no sale por ningún lado esto. Esto está mal. Señor, mire qué bien que me porto, mire qué persona más importante e íntegra soy yo contigo, pero no me sanas. Estas preguntas, el pueblo de Dios confronta preguntas difíciles, hermano. Y yo sé que nosotros muchas veces preguntamos y estamos en eso. Vean qué tremendo, porque realmente cuando Dios viene y le va a contestar a Habacuc, lo va a dejar más confundido. Porque cuando le contesta a Dios, que Dios le contesta en el verso 5, y vamos después a detallar algunas cosas si tenemos el tiempo, vea lo que el Señor le contesta. Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien no se las contara. Verso 6, porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz, impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de las moradas ajenas. Imponente y temible es de él mismo, proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que los leopardos y más astutos que los lobos del anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águilas que se precipitan a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia, su horda de rostros avanza. Recoge cautivos como arena, se burla de los reyes, de los gobernantes que le son motivo de risa, se ríe de toda fortaleza, amontona asombros para tomarla. Entonces pasará como el viento y seguirá, y se tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. Entonces le dice el Señor Habacuc, vea, no es nada, vea lo que les traigo. Les traigo un ejército babilónico que tienen caballos, que tienen, ¿verdad?
por otro lado, no solo Babilonia, les tenía los caldeos, les tenía un grupo de gente y les dijo, y se los voy a mandar. Usted sabe, hermano, es como más o menos, Señor, yo necesito que usted me sane. Y dice, Señor, no, más bien en vez de sanarlo, le voy a mandar alguito más para que usted pueda reforzar algunas cosas. Hermanos, la soberanía de Dios. Qué interesante es que nosotros logremos comprender estas cosas. Sin embargo, Dios estaba haciendo una obra perfecta y completa. Una obra que el profeta no logra, por supuesto que no la logra ver, y yo tampoco la lograría ver. Ahora uno la logra ver en el contexto del texto, porque estamos en otro tiempo, en otra época, y nosotros vamos a ver que en el desarrollo del libro de Habacuc, por supuesto hay una muestra de esa soberanía de Dios, que realmente Él empieza a decir qué es lo que está pasando y qué es lo que le va a pasar a esos pueblos, porque Dios no está en contra de Judá, Dios no está en contra del cristiano, Dios no está en contra de su pueblo, Él está en contra del pecado que se ejerce en Judá, en el pueblo y en la iglesia. Él está en contra del pecado. Nosotros pensamos que es en contra de nosotros, no, es en contra del pecado que por medio de nosotros muchas veces se ejercita, hermano. Entonces nosotros queremos soluciones, pero el pecado sigue asediándonos y nosotros seguimos de frente al pecado. Y este pueblo no entendía, por eso le dice, no, yo les voy a mandar a estos babilonios para que los destruyan y para que ustedes vean que realmente yo no quiero nada con el pecado. Dios nunca querrá nada con el pecado. Mientras haya pecado en la familia, mientras haya pecado en la iglesia, mientras haya pecado en mi casa, mientras haya pecado en mi corazón, los tratos de Dios en su soberanía, hermanos, van a ser muchas veces incomprensibles. Porque Dios no está en contra mío, Dios está en contra del pecado. Eso es claro, en soberanía de Dios. Bueno, ¿cuánta fe tengo para que me alcance a mí esto? Ahora, vea que Él va a pronunciar en esto que es el panorama del libro, y no estoy entrando en todo el detalle, porque sería mucho. El profeta busca respuesta y queda perplejo. Dios le contesta también que no es por vista, que es por fe. Veamos en el capítulo 2, en el verso 4. ¿Por qué, hermanos? Porque la búsqueda incesante de Habacuc deseaba vivir por vista, pero Dios le da una revelación más alta, en un extraordinario mensaje que dice, mas el justo por la fe vivirá. Es que, hermanos, Habacuc lo que quería era por vista. Señor, vea las preguntas. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no me escuchas? Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer? Va a haber iniquidad y hay opresión y hay violencia y usted no está haciendo nada. ¿Hasta cuándo, Señor? Yo estoy viendo que aquí cada día en esta ciudad, en este pueblo, se mata más gente. Hay más sicarios, hay más destrucción. ¿Sí? Los vientos corren, nos destechan todo, nos dejan el piso lleno de smog. Verá cómo estuvo esto aquí el viernes. Los árboles por allá fueron, ¿verdad? Allá pararon, todo se destruyó, hermanos. Gracias a Dios no nos pasó más nada aquí. Por donde vive Rocío, sí, ¿verdad? Hay unos destechados de casa. Por donde vive Carmencita también había, ¿verdad? Todos los techos de ese centro comercial o de ese lugar. Hermanos, fue furioso. Pero vean qué tremendo. Habacuc quiere vivir por vista y Dios le dice, no es por vista. El justo por la fe vivirá. No es por lo que usted está viendo. Yo voy a hacer algo. Hermanos, necesitamos afinar nuestra fe con respecto a esto, hermanos. Porque no es solamente una actitud mental positiva. No, si Dios me va a bendecir, Dios me va a bendecir. No. Dios ya me bendijo. Me bendijo desde hace mucho tiempo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No es lo que vea. Es lo que Él está formando y está haciendo. Y aquí es donde esto cuesta, hermano. A todos nos cuesta poder verlo de esto. Él le dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y yo no lo veo a usted, Señor. Así le dice. Por eso el mensaje de Habacuc es para Dios y no para el pueblo. Y le dice, hay rencilla, surge discordia. Señor, por eso no se cumple la ley, porque la justicia no prevalece. ¿Hasta cuándo, Señor, usted nos va a sacar de este enredo? ¿Hasta cuándo estos muchachos se van a comportar a la altura? ¿Hasta cuándo mi vida? ¿Hasta cuándo mi salud? ¿Hasta cuándo mis cosas? ¿Hasta cuándo este país? ¿Hasta cuándo, Señor? Cada vez esto es peor, Señor. Hay más corrupción, Señor. ¿Hasta cuándo?
Y el Señor dice, no hombre, ustedes no han visto nada. Pérez. ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Hermanos, Habacuc deseaba vivir por vista. Y yo sé que nosotros, muchas veces, hermanos, y aquí es donde el mensaje del Evangelio a veces se descompone, porque uno ve en muchas plataformas, en muchas iglesias, que no es que sea mentira, que Dios hace señales, prodigios y milagros, que Dios todavía sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, que Dios puede cambiar nuestro lamento en baile, es verdad, que Dios puede sanarnos, eso es verdad, pero a veces hemos cambiado este asunto del Evangelio tratando de decir algo que no dice la Biblia. Dios no va a hacer que el pecado sea trabajado de otra manera. Para el pecado está la cruz, está la muerte. No hay solución al pecado, no hay un arreglo. Debe de haber una condenatoria, un justo juicio sobre el pecado. Ahora, vean qué tremendo, porque inmediatamente aparecen son 5 ayes que Dios va a decir. Los 5 ayes es la instrucción de Dios continua. A partir del capítulo 2, en el verso 6 al 8, Él viene con un ay y dice, ay, y viene contra los que toman lo que no es suyo. Diciéndole a los babilonios, ustedes han tomado cosas que no son suyas. Eso es lo que el Señor les tenía preparado. Dice, ustedes han tomado lo que no es suyo y por eso yo voy a hacer algo diferente. Ese primer ay, y no voy a entrar en todos los ay, pero explicándole él cómo usará las circunstancias internacionales para tratar la condición pecaminosa de Judá. Hermanos, es que el amor de Dios hace que en nosotros Él no quiera que haya pecado. Es que el amor de Dios hace que en nosotros Él hace cualquier cosa con tal de hacer que nosotros volvamos en sí. Si no, pregúntenle a Sansón. Sansón, ¿se acuerdan la historia de Sansón? ¿Verdad? Bueno, si no, pregúntenle a los hombres de la fe. ¿Hasta dónde tuvo que llegar Dios para trabajar con estas personas? ¿Se acuerdan a Pedro? Pedro, hoy usted va de aquí para allá para acá, pero un día de estos, Pedro, usted va a sentir lo que yo quiero que usted realmente experimente. Aleluya. Y Pedro logró entenderlo. Ahora, vienen estos ahí que son en contra de estos que quieren destruir. Vean los otros ahí. Vamos a ver. En el capítulo 2, del verso 9 al 13, los que practican la tiranía y la opresión. Y les dice, el Señor les dice ahí en el 9, ay de los que obtienen ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Ay de los que practican la tiranía y la opresión. Hermanos, este ay también viene en referencia a lo que realmente está pasando. Porque en el pueblo de Dios, en Judá, que es el contexto del texto, hermanos, pasaban ese tipo de cosas. Había una práctica que no era correcta. Inclusive en el otro ay que aparece en el 15 al 19, es en contra de los oportunistas y los idólatras. Lo que pasaba era que no solamente los pueblos de alrededor eran idólatras, sino que el mismo pueblo de Judá se había metido en el compromiso de la idolatría. Idolatraban. Hermanos, pero ¿qué de hoy? ¿Qué de hoy en la idolatría? Tal vez los términos han cambiado. Tal vez usted ya no se va a ir a un árbol y poder decir, oh, ¿verdad? Y abrazarlo. Bueno, un día mi esposa dice que andábamos caminando por la U, ¿verdad? Sí, mira la cara que me hizo. No hay almuerzo, digamos. Para hacerles no hay almuerzo. No que le dijo gracias, que vimos a una persona y que abrazó un árbol. Pero, ¿verdad? Uno siempre dice abraza un árbol, pero ¿cuál es el sentido de abrazar un árbol? Bueno, nosotros no conocemos la intencionalidad, no pudimos saber la intencionalidad de esta persona. Y si a alguien les gusta los árboles, de que los abrace. Yo no le veo un problema. El problema a veces está en aquellas cosas que puedan salir de nosotros con respecto a eso. Hermanos, es porque hoy sí hay una idolatría que se cae en muchas cosas y hay una defensa a ultranza de un poco de situación y de cosas que usted dice no debe y no, a mí me parece que no puede ser. Por ejemplo, ¿qué de la idolatría al dinero?
Hay una gran idolatría, hermanos, porque una cosa es que usted viva, ¿verdad? Trabaje para vivir, y otra cosa es que usted viva para trabajar. A mí me parece que hay idolatría en alguna forma, porque nosotros podemos vivir con aquello que es suficiente para, ¿verdad? Pero hay personas que por otras cosas, pero si hay un motivo. Por ejemplo, usted ve las empresas y los empresarios, hermanos, esta gente quieren ganarlo todo y pagar menos. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? Tener más plata, ganar más. Y no le importa, hermano, usted podría ser el empleado del año, pero si a ellos les parece que hay otro empleado que puede hacer lo que usted hace por 5,000 menos, se lo quitan a usted y le dicen, ve a ver qué hace, ya no lo queremos y traemos al otro porque me cuesta 5,000 menos. Así es el asunto de la idolatría. Y nosotros muchas veces como cristianos necesitamos entender sobre qué patrón estamos dando. Los oportunistas, hermanos, cuidado. Necesitamos nosotros examinarnos si estamos cayendo en algún tipo de error de estos. Ese ay es para todos ellos. Y el Señor les está diciendo a través del profeta, hay de estos y de aquellos. En medio de estos ayes hay un glorioso contraste. Y este glorioso contraste está en el 2:20, leámoslo, en el 2:20. Vea qué hermoso este contraste del 2:20. Porque en 2:20 dice esta escritura, pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ay, hermano, aquí nosotros vemos que Jehová está en su santo templo, que calle delante de él toda la tierra. Trae el profeta en medio de todos estos hay, de la idolatría y de todo lo que estaba pasando, y él les dice, cuidado, no se les olvide quién es el soberano, no se les olvide que la fe debe estar puesta en el soberano, que en la soberanía de Dios la fe tiene que estar clara. Él está sentado en el trono, hermanos, rodeado de luz, que nada de lo que a usted y a mí nos acontezca, hermanos, está fuera de su órbita, fuera de su beneplácito, fuera de su concesión. Cuando nosotros vivimos cosas que sabemos que proceden de Dios y que nosotros entendemos que estamos nosotros alineados a su voluntad, tenemos que entender que Dios tiene planes de bien y no de mal. Pero que cuando el pecado en nosotros muchas veces asoma y cuando las situaciones de desobediencia en el cristiano son una forma de vida, hermanos, tenemos que tener cuidado porque Él está sentado en su templo. Si yo traigo esta figura y la traigo y la puedo aplicar a lo que el Nuevo Testamento me dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces Jehová está sentado en su templo. El Espíritu Santo vive en nosotros, hermano. El Espíritu Santo habita en nuestro espíritu. Esa es la verdad de Dios para nosotros. Entonces, yo tengo que tener cuidado cómo camino y cómo trasciendo, porque Él todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe. No ha salido la palabra de mi boca y, oh Dios, tú lo sabes todo, hermano. Amén. Por eso nuestro comportamiento, nuestra ética, nuestra vida tiene que ir acorde, hermanos. Es que Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Y Él restituye y retribuye conforme su amor, su gracia y su justicia. Tenemos que acordarnos quién está sentado en el templo. Si realmente yo entiendo que el soberano es mi soberano y ante Él me inclino y ante Él me rindo. Amén, hermanos. Esta palabra es hermosa, por eso este hombre tiene en esta profecía, hay tanto, hermanos. Los creyentes deben acudir a este libro maravilloso para encontrar dirección y consuelo cuando sea difícil ver cómo los propósitos de Dios están llevándose a cabo en la vida. Hermanos, el vivir por fe es un principio, mas el justo por la fe vivirá. Es que Él nos justificó, por eso somos justos delante del Rey, por causa de la obra de Jesucristo. Pero yo tengo que vivirlo, tengo que conocerlo, vivirlo, aplicarlo.
Es muy interesante porque les dije al principio, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, verso 17, está fundamentado y el apóstol Pablo habla de la justicia, ¿verdad? Dice, mas no me avergüenza el evangelio que es poder de Dios, para la justicia. Y la justicia aquí, él sigue diciendo, el apóstol, para no ir ahí, dice, pero más el justo por la fe vivirá. En Romanos, el sentido de esta justicia, el justo por la fe vivirá, tiene la connotación, tiene el principio que es que la justicia es por fe. Amén. La justicia es por fe. Yo no soy justo porque soy muy bueno. Yo soy justo por la fe, porque es por medio de la fe que la justicia me fue aplicada, hermano. Amén. En el libro de los Gálatas, lo que el apóstol Pablo también habla con respecto a la ley, porque dice que no es por las obras de la ley, no es por la ley. Pero aquí la ley, pero dice, pero el justo por la fe vivirá, dice el apóstol Pablo. Es decir, que aquí la connotación de ley es fe. Nosotros podemos vivir bajo ese concepto, bajo ese principio, por la fe. Es decir, que las cosas de la ley que fueron cumplidas, que fueron por Cristo Jesús, hoy son aplicadas a nosotros por la fe, porque nosotros no podemos cumplir la ley. Amén. Pero por la fe nosotros podemos vivir conforme este principio. Igualmente en el libro de Hebreos, y léanlo, es que no voy a entrar ahí, pero en Hebreos, en el capítulo, creo que es 10. Capítulo 10 de Hebreos, y en Gálatas, creo que es Gálatas, búsquenlo. No, se los voy a decir. Ok, Romanos 1:17, Hebreos 10:38 y Gálatas me lo quedo bebiendo. Pero el sentido en Gálatas es de la vida. Dice que la vida es de fe. Es que la fe es de vida. Yo tengo vida porque tengo fe. La vida trasciende sobre la fe. Hermanos, la fe es el argumento profundo. Gálatas 3:11. Ve, ya estaba tan mal. Yo dije Gálatas 3. Vamos a ver. Entonces, vemos cómo esto tiene. El Señor está sentado en su santo templo. Calle toda la tierra delante de Él. Leamos eso. Porque aquí es donde nosotros nos cuesta con el asunto de lo que es la soberanía y la fe en la soberanía. ¿Qué dice? Cuando la duda te visite, dile que la fe llegó primero. Otra vez, ¿cómo dice? Cuando la duda te visite, dile que la fe llegó primero. Hermanos, la duda, sí nos cuesta, porque nosotros razonablemente tenemos espacios para dudar. Muchas veces, por todo, porque como el profeta que quería vivir por vista y Dios le dijo, no, ya no es por vista, es por fe. Amén. Ya no es por vista, es por fe. Pero ahora nosotros necesitamos entender qué es la duda. Es que la duda, hermanos, la duda, ¿cómo? Yo no sé si a ustedes, pero verá que sí nos come. Nos come, hermanos. Porque usted puede estar fijo y creyendo, pero cuando usted ve que la cosa no va por ahí, usted dice, no, estoy mal. Y la duda viene, hermanos, la duda. Entonces, cuando la duda te visite, dile que la fe llegó primero, hermanos. Amén. Ahora, voy cerrando este panorama. Porque Habacuc, aquí, dentro del panorama, un mensaje especial, dirección y consuelo ante la dificultad de ver y tener fe a la soberanía de Dios. Hay un mensaje especial que en 2:20 y a partir de ahí, en el 3 del 1 al 2, ¿sabes? Habla, y este texto aviva tu obra en medio de los tiempos. Hermano, eso es espectacular. Yo creo que si hay una oración a la cual nosotros debiéramos de estar muy atentos, es decir, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de mis dudas, en medio de mis cuestionamientos, en medio de mis dificultades.
Porque hermanos, necesitamos un avivamiento, que el avivamiento empieza por usted y por mí. El avivamiento no es un montón de gente llegando a la iglesia, Dios quiera que sí, pero el avivamiento es aquella intimidad, aquel celo de usted por la palabra de Dios, un hombre, una mujer que estudia las escrituras, que ora, que realmente está avivado en la obra de Jesucristo en medio de esto. Y aquí, a partir de aquí, nuestro Dios es único. Cuando Él dice, el Señor está en su santo templo, es que el Señor es único, veámoslo aquí. El conflicto, después de orar y expresar su desconcierto delante de Dios, el profeta, empezó a comprender y llegó a ser una de esas afirmaciones que han quedado grabadas en la memoria del pueblo de Dios. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Hermanos, es que la respuesta, si la respuesta primera Habacuc lo desubicó, la segunda lo dejó, pero de verdad Dios le dijo, Habacuc ahora sí entendió. Pero oigan a Habacuc, cuando en 3:17 y en el capítulo 3, en esa oración, él ora, que vamos a verlo, voy a correr un poquito para poder verlo. Pero el conflicto, después de orar y expresar su desconcierto delante de Dios, empezó a comprender y llegó a ser una de esas afirmaciones que han quedado grabadas en la memoria del pueblo de Dios. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Ay, hermanos, yo necesito que la obra de Dios sea avivada en medio de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo sí lo necesito. Ahora, vean qué tremendo, porque en medio de esto, el espíritu de Habacuc, hay un espíritu, y el espíritu de Habacuc lo que hace es resaltar esto, que creo que esta mañana, antes de salir de aquí, nosotros requerimos decir, Señor, de verdad, que yo pueda discernir esto, que lo pueda aprender, que haya revelación, porque el pueblo de Dios necesitamos tanta revelación, necesitamos revelación de Cristo en nosotros, necesitamos revelación de la palabra, y esa se consigue en el estudio serio de las Escrituras, en la oración, en la contemplación de Cristo. Pero el espíritu de Habacuc, debemos decir, Señor, que esta crisis pueda significar un cambio de actitud espiritual en nuestra vida y en nuestra tierra. Hermanos, que realmente la crisis que podamos nosotros muchas veces vivir signifique un cambio de actitud espiritual en nuestra vida y en nuestra tierra. Lo que pasa es que a veces nosotros somos muy cabezones. En vez de ser cabezas, somos cabezones. Porque al final, hermanos, nos pasan cosas y nos vuelven a pasar y nos siguen pasando y nosotros seguimos golpeándonos por la misma forma, hermano. Usted voló, se cayó, tropezó, de ahí salió la cancioncilla esa. Tropecé de nuevo con la misma piedra. No salió de ahí. Pero es cierto, hermano. La crisis puede significar un cambio de actitud espiritual, hermano. Necesitamos esto en nuestra vida. El compromiso, salir del confort, hermanos. Del confort que se está viviendo muchas veces a nivel de nuestra vida cristiana. Hermanos, nos hemos vuelto perezosos para orar, perezosos para venir a la iglesia, perezosos para dar, perezosos para hacer obra del ministerio. Hermanos, que Dios nos ayude en el nombre de Jesús y que haya un despertar de actitud espiritual. Hermano, que usted diga, no, este tiempo es para el Señor. Este tiempo yo lo escogí porque yo voy a ir a congregarme juntamente con mis hermanos. Este tiempo yo lo escogí para orar. Este tiempo lo escogí para ayunar. Este tiempo yo lo escogí para poder hacer las cosas. Voy a ir a evangelizar. Este tiempo lo cogí para ir a vacacionar, así es que no. Sí, porque se vale, sí. Amén. Ese tiempo es de trabajo, hay que trabajar. No está bien que usted en medio de su trabajo le gaste a su patrón por lo que le está pagando leyendo la Biblia. No, trabaje. Y cuando sale a trabajar, lea la Biblia, porque no se vale, ¿verdad? Ok, el Señor está en su santo templo. Vean qué tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es único, es un Dios vivo, es un Dios que realmente trasciende, es un Dios en el cual está hablando la Escritura, que nuestro Dios habita en santidad, en santo, y solo en santidad podemos acercarnos a Él. Todos nosotros ante Él debemos callar, honrarle, reverenciarle. Calle toda la tierra, el Señor es el Señor. Y si a usted viene alguien de parte de Dios y le dice, es que el Señor a mí, hermanos, de verdad calle. No cuestionen. La oración del siervo, ven capítulo 3, verso 1, la oración del profeta Habacuc dice que es en tono de singuinot, es un canto, es una adoración, es una alabanza.
Oh Señor, he oído lo que dice de ti y temí. Avivo, Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer en la ira. Acuérdate de tener compasión. Este hombre entendió que hay algo que de verdad Dios lo hace con certidumbre, que lo hace con propósito. Nosotros estamos en el propósito de Dios. Dígalo, dígalo, hermano. Nosotros estamos en el propósito de Dios. Hay propósito de Dios en mi vida, en lo que hago, en lo que soy, en los dones que Él me ha dado. Hay propósito de Dios y tengo que aceptar entonces que Dios está haciendo cosas perfectas. Aunque no las entiendo, aunque me estén costando más allá, porque nos cuestan a mí más que seguro a ustedes. Amén. Hermanos, la oración del siervo del Señor. Cuando somos conscientes de su grandeza, de su majestad, de su perfección, de su bondad, entonces oramos desde la posición de siervos. Oramos. ¿Qué falta hace, hermanos, los siervos líderes? Ya no líderes siervos, siervos líderes. Porque cuando yo entiendo que soy un siervo, me rindo ante Él y sé a quién le sirvo. Y cuando le sirvo al rey, no le quiero faltar al rey. Cuando le sirvo al rey, lo hago lo mejor y lo hago en todo mi corazón y en toda mi buena intencionalidad y en todo mi mejor esfuerzo. La palabra no por vista, hermanos. Vean capítulo 3, verso 2, ahí, en la parte primera. Y qué privilegio tan enorme. El Señor, además de la oración, nos da su palabra. Puedo oír, escuchar la palabra del Señor. Es algo único, transformador. ¿Cómo debemos reaccionar ante esto? El profeta le dice, oh Señor, he oído lo que dice de ti y temí. Hermanos, a veces nosotros leemos la palabra y decimos, no, yo creo que es una... Uy, qué lástima que esto no lo leyó la esposita. Pero se lo voy a mandar. Es para usted, mi hermano. Pero se lo voy a ver, le voy a hacer una tarjetita y le voy a escribir. Témale a Dios y dele gloria a doña Vivian. No, y usted le pone un corazón, mi amor, témele a Dios y dale gloria. Y entonces la hermana que discierne dice, me too. ¿Ves? Es decir, es para mí, no es para nadie más. Y a veces nosotros no lo entendemos así. Aviva tu obra en medio de los tiempos, no por vista, hermanos, por fe. Y lo número 4, el avivamiento de fe en su soberanía. Y esta parte del avivamiento en la soberanía de Dios, no hay nada más hermoso y significativo que consolador que la obra que el Señor hace, hermanos. La historia humana está llena de esperanza porque Dios tiene un propósito para nosotros. Otra vez, voy a decirles eso y ustedes dicen amén. Pues ya son las 12. La historia humana está llena de esperanza porque Dios tiene un propósito para nosotros. Qué importante es que dejemos que Dios actúe. ¿Cómo? Qué importante es que dejemos que Dios actúe, hermano. No cojamos la cosa en nuestra mano. Es que, a ver, ahora hablamos. Espérese que lleguemos a la casa. ¿Cuántos le dijeron eso? Muy bien, Isaac. Isaac, dice Isaac. Isaac, a mí también me decían eso y ya yo me sentía, qué leña tía me van a pegar. Espérese que lleguemos a la casa. Y yo decía, no, ¿para qué? Ya voy castigado desde aquí. Qué bueno esa frase, es una frase célebre. Frase célebre de las santas madres, dijo la amiga de la Santa Madre. Hermano, la obra de Dios tiene que ver con su amor, con su misericordia. De tal manera amó Dios al mundo. Por eso Él nos tiene en este espacio. Ahora sí termino, porque, hermanos, se pasó ahí, pero no importa, aquí quedó. Habacuc, no vivir por lo que veo y la justicia de Dios escondida. Discernamos a ver dónde está la justicia de Dios en medio de lo que a mí me está aconteciendo. No se culpe, hermano. No se señale. Y se lo digo en el nombre de Jesús, porque somos muy buenos para golpearnos. Sí, me está pasando esto porque estoy aquí, soy esto. No, hermano. No siempre, sí, a veces, ¿verdad? A veces somos cabezones. Pero pregunte, ¿por qué, Señor? Tu justicia en medio de mi vida.
¿Qué está haciendo? ¿Cómo estoy funcionando? Señor, ¿qué debo hacer? El profeta lo que termina diciendo con respecto a todo esto, hermanos, porque ustedes pueden leer toda la oración de capítulo 3, ¿verdad? Dice que en el 17, verso 17 de 3:17, vea qué hermoso, hermano, ve ese espíritu con el que tenemos que salir de aquí. Ese es un mensaje, el mensaje mayor. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de siervas y en las alturas me hace caminar. Para el director del coro dice Habacuc: hermanos, Dios está en su santo templo. Temamos delante de Él. Preguntemos, Señor, ¿por qué estoy viviendo como estoy viviendo? ¿Por qué me están pasando estas cosas? Eso es oportuno si lo llevo delante de Dios. Si lo llevo delante de Dios, porque Él tiene un propósito, hermanos. Nosotros somos sus hijos, nosotros somos su iglesia, somos la niña de sus ojos, somos nosotros. El corazón de Dios está puesto sobre nosotros. Su espíritu es el que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Confiemos en el Señor. Y si hay algo que rectificar, si hay algo de lo que hay que arrepentirnos, hagámoslo. Hermanos, no cuestionemos los tratos de Dios. Dios está trabajando porque Él tiene planes de bien y no de mal. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso al Rey. ¡Aleluya! Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Con todo yo me alegraré, con todo yo me gozaré en el Señor, que es mi Dios, el que hace mis pies de siervas en alturas, me hace andar en el nombre de Jesús. Amén y amén.